Amados hermanos, bendiciones. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de que la iglesia siga en contacto y reunida a través de plataformas digitales como la que hoy tenemos a disposición. Y como decimos cada miércoles en nuestro tiempo de reflexión, en la gracia y en la misericordia de Dios, Él ha permitido que la iglesia, aunque esté separada, en términos físicos, continuemos conectados por medio de las plataformas digitales, y eso es una tremenda gracia y bendición de nuestro Dios. Bueno, en la tarde de hoy quiero que, si son tan amables, me acompañen en sus Biblias en el libro de Juan, o el Evangelio según Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo juntos los versículos del 7 al 10. Y algo que creo que definitivamente debemos tener en contexto para los tiempos que estamos viviendo actualmente, es estos tiempos de pandemia, tiempo de coronavirus, es cuál es el rol de la iglesia en estos tiempos. En nuestro sermón anterior, o nuestra reflexión anterior, hablamos del rol de la iglesia en tiempos de pandemia. Y esta es la segunda parte también del rol de la iglesia en tiempos de pandemia. Por lo cual queremos orar a nuestro Dios y pedirle que en su gracia nos permita interpretar por medio de las Sagradas Escrituras y de su Santo Espíritu el papel de la iglesia en nuestros días y cómo como creyentes tenemos un rol y una función que jugar en estos tiempos en lo cual la humanidad está convulsionando, está agitada, está estresada, está desesperada, pero la iglesia tiene esperanza, la iglesia tiene fe, la iglesia tiene las herramientas necesarias por la gracia de Dios. Quiero que me acompañen y leamos juntos, por favor, el Evangelio según Juan, capítulo 15, los versículos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis fruto, y si así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Amén. Yo creo que, y hablaba con mi esposa meditando sobre lo que habría de compartir con la iglesia. La iglesia del Señor está en un momento épico, histórico. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Es un momento único, el cual no se va a volver a repetir, o no podemos decir que no se va a volver a repetir, pero no sabemos cuándo se repite. Es un momento trascendental. Pues muchos serán testigos de el papel que está jugando la iglesia en estos días, y por medio de ese papel que juguemos, cuestionarán la veracidad, cuestionarán el poder, cuestionarán la firmeza de nuestra convicción. Por lo tanto, creo que es el mejor momento para que la iglesia del Señor crezca, su fe sea elevada y que el evangelio de nuestro Salvador sea proclamado con más poder y alcance. Y por eso, cuando en oración hemos meditado qué debe ser predicado, qué debe ser enseñado a la iglesia en tiempos como este, creo que tenemos una realidad de escenarios y una dualidad de escenarios que no podemos dejar aparte, sino más bien tenemos que, con la ayuda del Señor y su dirección, saber cómo presentarle a la iglesia estas verdades. Tenemos un escenario donde la iglesia universal del Señor y el mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje
de gracia, un mensaje de perdón, de salvación. Pero también tenemos un mensaje a la santidad, el cual debe ser también presentado a la iglesia en tiempos como este, porque es muy probable que Dios está permitiendo que experimentemos estos tiempos, en primer lugar, para hablarle a los suyos, aquellos que van a poder escuchar su voz, tal como dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa voz de Dios es imposible que sea escuchada si antes nuestros ojos espirituales no son abiertos. Si en nosotros no se produce ese evento único e irrepetible en la vida del ser humano y también en la vida del creyente, que es el evento del nuevo nacimiento. Si no nacemos nuevamente del Espíritu, tal como como nuestro Señor Jesucristo habló con Nicodemo en Juan capítulo 3. Si ese evento no se da en la vida de una persona del nuevo nacimiento, es imposible que escuche la voz de Dios. Tal como dice el autor John Stott, las personas no vienen a Cristo por dos razones: una porque no quieren y otra porque no pueden. Si no es Dios, si no es Cristo Jesús, que en su gracia nos alcance y nos trae a su presencia, es imposible que lleguemos a Él. Como también es imposible escuchar su voz si no hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, necesitamos que nuestros oídos sean habilitados para escuchar el mensaje de Dios. Y por eso creemos que Dios está hablando a su iglesia de manera muy particular por medio de esta pandemia. Y es por eso que como predicadores, como pastores, cuando a la hora de preparar un mensaje, una reflexión, una predicación de la palabra del Señor para estos tiempos, debemos tener la certeza de que serán de los mensajes más difíciles de predicar y de enseñar, pues tenemos la realidad del mensaje que necesitamos escuchar. Pero también tenemos la realidad de el mensaje que nuestra alma también necesita escuchar en términos de nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, debemos tener nuestros oídos abiertos a escuchar un mensaje de esperanza, de fe, de aliento. Y también nuestros oídos abiertos a escuchar un mensaje de corrección, de confrontación, que nos reenfoque en el camino de la vida cristiana. Esa realidad de la dualidad de mensajes por medio de eventos como estos nos habla de que el pastor, el predicador, debe tener en cuenta qué habla la iglesia, cuál es el mensaje que la iglesia universal debe escuchar. Todo el creyente diseminado alrededor del mundo necesita escuchar algo. Algo que lo refresque, algo que lo reanime, algo que traiga paz. Pero también algo que lo confronte, que lo corrija y que nos reenfoque. Por lo tanto, la iglesia universal debe escuchar un mensaje, pero también la iglesia local necesita escuchar un mensaje. Un mensaje que nos ayude a que una vez esto termine, porque hermanos, esto habrá de terminar, téngalo por seguro, porque estamos confiados de que Dios está en control de esta situación y que esto no durará para siempre. Esto será una etapa de la vida, un evento que quedará marcado en la historia y Él no se eliminará. Pero estamos seguros que habrá de pasar. Pero tal como dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es lo único que no habrá de pasar, la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia local necesita escuchar un mensaje. Y es el mensaje que en esta tarde quiero traerles a ustedes, mis amados hermanos. Y es el mensaje o la segunda entrega del mensaje del rol de la iglesia en tiempos de pandemia.
Como habíamos predicado la semana pasada, la iglesia tiene un rol que jugar. La iglesia sabe que estamos confinados, estamos aislados, estamos separados, estamos guardados en nuestras casas, pero la palabra de Dios no está guardada. La palabra de Dios debe seguir siendo extendida, expandida, amplificada y con más ahínco por medio de las herramientas y canales digitales que el Señor nos ha dejado a disposición. El alcance y la amplificación debe ser aún mayor entre nuestras familias, nuestros amigos, nuestros grupos. Debemos continuar amplificando el mensaje. Y es por eso que es importante recordar nuestro rol. En esta tarde y a la luz del texto de Juan capítulo 15, recordando que de manera particular el Evangelio según Juan, en los capítulos del 14 al 17, son los capítulos que registran en este Evangelio el proceso de separación de Cristo y sus discípulos. Todo lo que anticipó. Algunos escritores y teólogos coinciden en las posibles 48, 72 horas antes de la entrega de nuestro Señor Jesús. Y es en esa inminente separación que nuestro Señor comienza en los capítulos del 14 y 15 a preparar a sus discípulos en cuanto a la inminente separación que se había de dar entre ellos. De manera particular, este capítulo 15, en los versículos del 1 al 6, establece claramente esta idea. Versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da frutos lo quita, y todo el que da frutos lo poda para que dé más. Esa poda representando ese proceso natural donde las ramas son cortadas, las hojas son arrancadas, prácticamente el tronco es dejado casi al desnudo, solo con algunas ramitas. Un proceso que parecería en el cual se mata el árbol, pero no es así, sino se poda, se quita para que vuelva a crecer con más frondosidad. Es la idea que el Señor presenta como ilustración para anticipar de que tiempos difíciles, tiempos de poda, tiempos duros, tiempos sumamente dolorosos habrían de venir. Versículo 3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. A pesar de esa inminente separación, a pesar de ese inminente dolor, de ese padecimiento que se había de experimentar, porque ya Cristo no estaría con ellos y tiempos difíciles avecinaban a la iglesia o a los discípulos en ese contexto, el Señor les anticipa dos grandes verdades. Una, en primer lugar, Él es la vid. Él es la vid verdadera. No cualquier vid, la vid verdadera. Y su Padre es el viñador. Es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera, y su Padre, el que se encarga de cuidar el viñedo. Dos grandes verdades. Él es la vid. La segunda, Él ya nos limpió. Él limpió a los suyos. Ese proceso de limpieza es implícito y es la idea de que lo que quede en lo adelante es simplemente que los discípulos y los que sirven al Señor y caminan con Él sean trabajados y procesados por ese dueño del viñedo. Pero hay algo importante que resalta aquí en estos textos, y es la idea de que separados de ese que es la vid verdadera, nunca un árbol habría de dar frutos. Y el mensaje que hoy quiero que tengamos en cuenta y la reflexión que quiero dejarles, iglesia del Señor, hoy, está basada en esa idea de que como iglesia tenemos un rol, y un rol el cual se superpone a las situaciones y circunstancias que habemos de vivir. Y el rol de la iglesia
No solamente en tiempo de pandemia, sino en todos los tiempos, el rol de los discípulos del Señor es el de dar frutos y evidenciar que somos discípulos de Él. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos. ¿Para qué? Y así probéis que sois mis discípulos. Esa separación inminente, tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos adversos que habían de enfrentar los discípulos, no podrían frenar lo que ellos de manera natural debían hacer, y era dar frutos. Y es que como un árbol, y es el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo en este texto, y es que un árbol que es podado, cuidado por un viñador, trabajado con amor, con la gracia que el viñador lo hace, estando cimentado como en la vid, es imposible que no dé fruto. Bueno, es tan fuerte la idea aquí, que fíjense cómo dice, versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Porque de manera natural debemos dar frutos en todo tiempo. No solamente en tiempos estables y lineales, sino que la idea en este capítulo 15 es que aún en tiempos adversos estamos llamados, los discípulos del Señor están llamados a dar frutos. ¿Por qué? Porque si estamos cimentados y pegados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, necesitamos dar frutos. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen los que echan al fuego y se queman. Esta idea complementa lo que el Señor viene diciendo sobre la necesidad inminente que tiene todo el que es discípulo del Señor de dar frutos. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué esto está aquí en la Biblia? Y es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Por qué el Señor nos dejó esto? ¿Y cómo lo aplicamos a la iglesia hoy? Bueno, definitivamente, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia? Entendiendo que la iglesia del Señor está llamada, a los creyentes estamos llamados a dar fruto en todo tiempo. No importa la adversidad, recordando capítulo 15, su contexto general, y capítulo 14, 16 y 17, el contexto general de esta porción de las Escrituras. Es los tiempos difíciles y el inminente dolor y sufrimiento y la tribulación que había de esperar a aquellos que venían caminando con Jesús por un poco más de 2 años, casi 3 años. No importando la circunstancia, no importando la aflicción, no importando el proceso que estemos viviendo, estamos llamados a dar frutos porque estamos arraigados y pegados a la vid, que es Cristo, y Dios el Padre es el cuidador, es el viñador. Versículo 7, si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué estamos pidiendo hoy al Señor, amados hermanos? ¿Estamos nosotros solamente pidiendo al Señor en tiempos de una pandemia mundial, en tiempos donde tantas personas sufren y tanto dolor experimentamos? ¿Qué estamos pidiendo al Señor? Volver a la normalidad de nuestras vidas, volver a lo tradicional, el afán, al trabajo, la producción, los quehaceres, la casa, los muchachos, las vacaciones, los descansos, los fines de semana, el poder salir a pasear, el poder ver a los nuestros.
O también estamos pidiéndole al Señor que de manera especial obre en nuestra alma, en nuestros corazones, de forma tal que podamos comenzar a dar los frutos que quizás no hemos dado. Estamos pidiendo al Señor que su Santo Espíritu y su palabra opere en nosotros una transformación, que cuando todo esto termine, no volvamos a vivir la vida y ni siquiera volvamos a mirar la vida de la misma perspectiva. Que cuando todo esto termine tengamos en alta estima y valor las cosas espirituales y menos las materiales. Que cuando volvamos a la normalidad o a la aparente normalidad de la vida, podamos integrarnos a nuestra iglesia. Que no faltemos a los servicios, que atendamos a la necesidad de la iglesia, que nos integremos en la colaboración mutua y en la meta cristiana de que el reino de Dios sea extendido. Que ayudemos a los pastores, a los líderes de la iglesia que quieren servir, que quieren hacer la obra del Señor, pero necesitamos manos. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Estamos pidiendo al Señor volver a la normalidad de nuestra vida? ¿O estamos pidiendo al Señor que no nos permita bajo ninguna circunstancia salir de esta cuarentena, de este proceso de aislamiento, siendo los mismos, con la misma perspectiva de la vida y con la misma manera de vivirla? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que deis muchos frutos. Amados hermanos, Dios se agrada en que los discípulos del Señor, aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que fuimos alcanzados por su gracia, que hemos nacido de nuevo, demos frutos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque Él es glorificado, Él es exaltado, Él es retribuido, Él se siente agradado de eso. Y en segundo lugar, versículo 8, parte B. Y así, para que probéis, como dicen algunas de sus Biblias, que sois mis discípulos. El dar frutos tiene una doble función. Una, exalta al Padre, glorifica su nombre. Y dos, autentica, valida de que somos sus discípulos. Pero esto no lo vamos a poder lograr, hermanos, por nuestras propias fuerzas. Esto no es algo con lo que usted se levanta y es un mantra el cual usted lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, así sucede. No, hermanos, eso no va a suceder así. Esto es algo que sucede cuando pasan dos cosas. En primer lugar, cuando estamos aferrados, cimentados en Cristo, apegados a Él, cuando nuestro corazón, en todo nuestro ser, hemos creído que lo necesitamos a Él cada día de nuestra vida, que no somos nada sin Él. Y dos, versículo 7. Si permanecéis en mí, como dijimos, cuando estamos apegados a Cristo. Y dos, y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando la palabra del Señor, cuando su mensaje, su santa escritura, lo que Él nos entregó para el bien de nuestras almas, permanece también en nosotros. Fíjense la doble connotación. Nosotros en Él y sus palabras en nosotros. Entonces allí se da el maravilloso milagro de que hombres imperfectos, pecadores, falibles, llenos de tantas flaquezas, comenzamos a dar frutos para la gloria del Señor. Y usted me preguntará, pero, ok, hermano Angel, ¿cuáles frutos? ¿Cuáles son esos frutos? Porque yo tenía entendido hasta el día de hoy que estaba dando frutos. Vamos a ver una referencia que el mismo apóstol Pablo nos presenta
en los Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 al 23, al 25, sobre los frutos. Dice así: mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El amor al prójimo, el amor al Padre, el amor a la iglesia, el amor debe ser definitivamente uno de los frutos que deben florecer en la vida del creyente. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Hermanos, estas cosas son los frutos que el creyente de manera natural debe dar. Y ahora me pregunto a mí mismo y le pregunto a usted, ¿en cuáles de estas cosas estamos nosotros conscientes que quizás no hemos dado los frutos adecuados, no hemos evidenciado de la manera adecuada, que estamos dando esos frutos y que ellos son parte de nosotros también? Quizás en el amor. No amamos adecuadamente a las personas, a nuestros hermanos. Nuestro gozo depende de circunstancias. Cuando tenemos buena finanza, cuando las cosas marchan como queremos, allí está el gozo. La paz está puesta en nuestra salud, en la tranquilidad financiera, en cosas que hemos quizá adquirido por nosotros mismos. La paciencia, no somos entes, no sabemos esperar. No podemos dar el tiempo al Señor y a sus cosas. La benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre. Hermanos, ¿con cuáles de estas cosas usted se identifica como alguna que aún no ha desarrollado? Estos son los frutos que estamos llamados a dar como discípulos del Señor. Y el rol de la iglesia en tiempos de pandemia es que podamos ser reconocidos como discípulos del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de los frutos, tal como dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos, para que así probéis que sois mis discípulos. Amados hermanos, ¿saben una cosa? Es probable que muchos de nosotros, antes de esta pandemia, no estuviéramos dando los frutos que así el Señor espera. Es probable que antes de esta pandemia muchos de nosotros ni siquiera nos hubiéramos preocupado por ver esto y entender que tenemos un rol como discípulos e iglesia del Señor. Pero qué bueno es nuestro Dios. Y podemos decirlo a viva voz, qué bueno es nuestro Dios, porque tiempos como estos nos permiten a nosotros ser procesados. Versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. Este tiempo es un tiempo de poda para la vida del creyente, en el cual nuestro Dios va a procesar nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestros más íntimos deseos van a ser sacados a la luz, revelados allí, para que nos demos cuenta, hermanos, quizás durante un tiempo hemos venido viviendo aún la vida cristiana sin la correcta expectativa y sin la meta adecuada. Y es por eso que en esta tarde hacemos un llamado a tu corazón, amigo y hermano que estás allí. Creo que si esta pandemia no es suficiente evidencia de lo insignificante y lo absurda que es esta vida sin el Señor, ¿qué más necesitamos ver para recapacitar
y para tirarnos de rodillas y pedirle al Señor que nos rescate, que nos alcance. ¿Qué más necesitamos, mis amados hermanos, para despertar y abrir los ojos y saber que necesitamos a Dios hoy más que nunca? Esta es una maravillosa oportunidad para reencauzar nuestro camino, para volver a una relación íntima con el Señor, para dejar atrás los errores, para dejar atrás el pasado, para levantarnos y caminar con una meta firme y segura, la meta de ser discípulos del Señor y evidenciarlo por medio de los frutos. Así que, amada iglesia, amigo, que quizás también nos escuchas y nos ves, mejor dicho, es imposible que seamos discípulos del Señor sin dar fruto. Tenemos que dar fruto, amados. Y este es el tiempo de que lo hagamos. Hoy más que nunca necesitamos. Esta es la oportunidad de oro, es la oportunidad única, es una oportunidad que quizá no se repita durante mucho tiempo, es única e incomparable. Esta es la oportunidad de dar frutos. Ahora que estamos trancados en nuestras casas, que no podemos entretenernos, que no podemos distraernos, que no podemos explorar los disfrutes y los placeres de la vida, es el momento idóneo para ser renovados, transformados y para ser desarraigados de cualquier otro estilo de vida que no sea el estilo de vida que el Señor quiere para los suyos. Y qué gozo, hermanos, y qué bendita esperanza saber lo que dice el versículo 7, que si permanecemos en el Señor, si permanecéis en mí y su palabra en nosotros, podemos pedir lo que queramos y os será hecho. Yo te quiero invitar en esta tarde a que si vamos a pedir algo al Señor, además de que se lleve el coronavirus, claro que sí, además de que lleve consuelo y esperanza a aquellos que sufren, además de pedirle que muchos puedan ser alcanzados por la gracia del Señor en este tiempo, yo quiero que tú pidas por ti. Pídele al Señor por ti, para que nos perdone, para que nos purifique, para que nos limpie, pero para que nos ayude a dar frutos. Así como sus discípulos le dijeron una vez: Señor, aumenta nuestra fe, que le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a dar frutos que primero te agraden a ti, como dice el versículo 8, que te llenes de gozo, que te glorifiques tú y que validen que soy tu discípulo, mi Dios. Pidámosle al Señor que aquellos que, sabiendo que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que estamos arraigados a Él, y que no estamos hablando de un evangelio de obras, estamos hablando de un evangelio que por medio de las obras valida el mensaje de salvación. No nos salva, sino todo lo contrario, que las obras no son para salvarnos, sino para validar que hemos sido salvados. Que le pidamos al Señor que nos ayude a demostrar por medio de nuestras obras y de todo lo que hagamos que somos sus discípulos y que nos ayude a dar fruto. Ese es el rol de la iglesia, que ha sido sembrada y plantada en un mundo caído y que está viviendo tiempos de tribulación, pero estamos plantados por el Señor. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y plantado por el Señor estamos aquí y estaremos en esta tierra hasta que Él así lo quiera y lo entienda. Sin importar dónde Dios nos ha plantado, debemos dar frutos. Y ese es el rol de la iglesia en estos tiempos, amados hermanos. Que el Señor nos ayude y que esta palabra predicada hoy sea para nosotros de confrontación, de certeza, mis amados, y que
que podamos nosotros ser humillados delante de Dios. Porque dice su palabra que el que se humilla será exaltado. Hermanos, no hay problema en ser humillado delante de Dios. Porque todo aquel que se humilla es exaltado por Él. Dios te bendiga, iglesia. Señor te guarde. Y estamos llamados a dar fruto. Que esta semana y las que vengan, durante esta pandemia, nuestra vida sea podada como ese árbol y que podamos nosotros comenzar a dar muchos frutos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Señor te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.